Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse, uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Me disculpan, la voz la tengo un poquito ronquita hoy. Por eso me voy a quedar aquí, en mi zona de seguridad. Si hace 15 años ustedes me hubieran conocido, quizás si me hubieran invitado a misa o a la iglesia, hubieran escuchado de mí las palabras: yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Hasta que me di cuenta que había espacio para uno más, y aquí me tienen. Si todos entendiéramos la necesidad humana de Dios, no juzgaríamos a nadie. Empezando por mi necesidad humana de conocer a Dios e ir más allá, de servir a Dios. Pero mi prejuicio de apuntar a los que iban a la iglesia de hipócritas interrumpía el plan de Dios en mi propia vida. En los últimos 5 semanas, ya cumplimos esta semana de Cuaresma, hemos caminado juntos. Hemos caminado juntos en comunidad y junto a la Iglesia Universal. Quiero hacer un repaso, porque estamos en un momento crucial. Ya en 8 días es Domingo de Ramos. Al principio, cuando iniciamos, después del miércoles de ceniza, hablamos de 40 días de oportunidad, de un tiempo sagrado, de un espacio sagrado, de una oportunidad de fortalecer nuestra relación con Dios, fortalecer nuestra relación con el prójimo y comenzar un caminar hacia la Pascua. En la segunda semana, si recuerdan, escuchamos la transfiguración. Y ahí la iglesia y Jesucristo con su palabra nos decía que sin cruz no hay gloria. Que este caminar de 40 días no iba a ser fácil. Y los que hemos tratado de hacer cambios en estos 40 días, hemos encontrado eso. Que ha sido difícil. Damos un paso adelante y 2 atrás. Pero ahí vamos, caminando juntos de la mano hacia la Pascua. Luego escuchamos en el tercer domingo la historia, el relato de Moisés, cuando se le manifiesta Dios en la zarza ardiente.
Y la iglesia nos invitaba una vez más a buscar a Dios en nuestra cotidianidad, a buscarlo en mi caminar, en mis problemas, en mi enfermedad, en mis dificultades, en mis necesidades. Ahí está Dios, caminando junto a mí, dispuesto a darme la fortaleza, dispuesto a aconsejarme, dispuesto a guiarme, dispuesto a iluminar mi camino. La semana pasada escuchamos la parábola que la titulamos El hijo pródigo, pero que yo le cambié el título porque me parece más apropiado, el Padre misericordioso. Y una vez más el mensaje que nos daba el Señor era que tus acciones de pecador no te cambian tu valor de hijo de Dios. No importa lo hipócritas que seamos, lo pecadores que seamos, ante los ojos de Dios tenemos mucho valor, valor de hijos de Dios. Nos invitó la iglesia, nos invitó la comunidad a venir el martes a confesarnos, y sé que muchos vinieron. ¿Cuántas personas dirías, Padre, el martes, Tuesday? How many people came? More or less. Hubieron hartas. Él estaba un poquito ocupado escuchando a las personas, pero habían confesiones aquí, atrás, y las filas interminables. Una imagen preciosa, no de los pecadores hipócritas que estaban en fila, sino del Padre misericordioso detrás de la ventana o en el cuartito, esperando a todos y cada uno para atenderlos personalmente, con amor, con cariño, con piedad, con compasión. Y el día de hoy escuchamos la mujer adúltera. Otra parábola llena de mensajes para que nos podamos fortalecer, para que logremos entender quién es Dios y qué representa Dios en mi vida y qué puede hacer Dios en mi vida. Vemos cómo esta mujer es traída a Jesús. Él está enseñando, está en la sinagoga, la gente captivada por sus enseñanzas, y le traen esta prueba a la mujer adúltera. Muchos se preguntan, ¿y por qué no trajeron al hombre? El cuerpo del delito también, solo trajeron a la mujer. Y nuestro Señor Jesucristo hace un acto que no sabremos. Cuando lleguemos allá le preguntamos, ¿qué escribía en la arena o en el piso? No sabemos. Unos dicen que los pecados de los que estaban alrededor, pero eso no hay prueba. O sea, no sabemos qué escribía. Lo único que prueba es que sabía escribir, y hay un relato de que escribió en el piso, pero no sabemos qué escribía. Pero sabemos que mientras Él está en eso, está sanando corazones. Está sanando los corazones de todos y cada uno de los que estaban a su alrededor, comenzando con los ancianos, dice la palabra. ¿Y por qué sé que estaba sanando corazones? Porque en ese momento lograron entender que la misericordia estaba por encima de la ley. En ese momento dejaron de cometer el pecado de apuntar el dedo al prójimo. Fue un encuentro entre Dios, Hijo, y su pueblo. ¿Y no es eso lo que estamos haciendo el día de hoy aquí, en un encuentro con Él? Y la sanación va a venir a nuestras almas de la manera menos inesperada. Porque la gente que estaba rodeando a Jesús y a la mujer ese día, esperaban era justicia, el cumplimiento de la ley. Nunca se esperaban que sus corazones iban a ser transformados tan radicalmente en ese momento. Pero ¿por qué fueron transformados? ¿Por qué sucedieron tantos milagros en ese momento? Porque nos dice la historia que desde el principio la multitud se le acercaba. Y eso es lo que hemos venido haciendo nosotros.
y en la misericordia de Dios y en la fe de su promesa, de su palabra, sé que Él ha obrado en todos y cada uno de los que hemos caminado esta cuaresma. ¿Y para qué? ¿Para qué nos ha preparado? ¿Para qué nos ha sanado el corazón? ¿Para qué si nos podemos, así como yo hice un repaso de las semanas, haz un repaso de tus semanas? ¿Qué te ha quitado? ¿Qué te ha traído? ¿Qué manera de pensar has cambiado? ¿Qué reconciliación ha traído en tu vida? Y sé que lo ha hecho, porque la palabra de Dios da frutos, y da frutos muchas veces inmediatos. Y cuando caminamos con Él, cuando estamos pendientes a su palabra, en su presencia, como lo hizo el pueblo en la sinagoga aquel día, Él obra en nuestras vidas. Una amiga me sugirió, y voy a tomar la petición. Usualmente no me promociono, pero no sé si se han fijado, yo grabo todas mis homilías y las pueden encontrar en el canal de YouTube de la parroquia San Joseph Orlando. Muchas veces recordar el caminar nos ayuda a ver la mano de Dios. Es mucho más fácil verla en el retrovisor. Así que en preparación, en este último empujoncito para prepararnos a vivir una Pascua, repasa la cuaresma. Continúa ese caminar en fe de que la Pascua vendrá. Y como dijimos la semana pasada, ¿qué es Pascua? La liberación del pecado. ¿Continuaremos siendo hipócritas? Sí. ¿Continuaremos pecando? Definitivamente que sí. Pero el Señor ahí estará, firme y misericordioso al lado tuyo, viviendo esa Pascua que Él nos prometió, que Él pagó por nosotros por medio de la cruz. Los quiero dejar con una tarea. Como siempre me gusta dejar algo en el tintero. Y es una autoevaluación, un test de hipocresía. Nomás voy a dar las preguntas y tú te las llevas en tu corazón. Como dicen los comediantes, 5 puntos. Si eres hipócrita, no practicas lo que dice la palabra, pero sí esperas que los demás lo hagan. Punto número 2. ¿Utilizas a Dios para tu propia conveniencia? Número 3. ¿Tu vida cristiana, tu vida como católico, se ha convertido en una costumbre, en una rutina, en una tradición? ¿Haces las cosas para que los demás te alaben? Y punto número 5, primordial, para saber si soy uno de los hipócritas que quizás he criticado. ¿Te importa más tu relación con la gente que tu relación con Dios? Como nos dijo Silvia antes del Evangelio, todavía es tiempo, dice el Señor. Arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a mí, que soy compasivo y misericordioso.